todos los que están ahorita presentes porque estamos reiniciando estas pláticas en donde nos enriquecemos de conocimientos y de gente especializada como Minerva y como muchas que han pasado aquí. Así que esperamos contar con su presencia todavía no escogemos todavía el día que sea el más apropiado, pero una vez a la semana o una vez cada 15 días poder tener este tipo de experiencias. Sí, pues bienvenida Minerva. Minerva, ya tenemos la experiencia de haber estado en una conferencia con ella y hoy nos va a hablar sobre los humedales en el marco del Día de los Humedales, que fue el día 2 de febrero. Minerva es ingeniero en ecología, tiene 10 años de experiencia en la conservación de recursos naturales en comunidades locales. Su visión en los desafíos ambientales desde la parte nacional, regional y local han marcado su formación y su vida. Tiene experiencia en el diseño y aplicación de políticas públicas. A lo largo de su carrera ha incursionado en el área de impacto ambiental, elaboración y revisión de instrumentos de ordenamiento territorial, manejo de sistemas de información geográfica, vinculación jurídica, coordinación de diagnósticos, y los últimos años ha trabajado para incidir en los procesos de planeación urbana y ordenamiento territorial y protección de la biodiversidad. Cuenta con 3 publicaciones relacionadas con las oportunidades del carbono azul en la política pública mexicana y un reporte sobre los almacenes de carbono azul en el área de protección de flora y fauna, Yun Balam. Y pues bueno, le dejo la palabra a Minerva, que precisamente va a tocar un tema apasionante, pero sobre todo muy importante para nuestro cambio climático, para la zona en donde vivimos y para tener la idea de ese amor y ese cuidado que tenemos que tener por los humedales, porque es nuestra propia vida. Adelante, Minerva, gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias, a Mose, por invitarme a platicar esta noche con ustedes. Creo que esta conversación se va a dar en el marco del Día Mundial de los Humedales, lo platicaba hace rato las Patis. Y bueno, este día se centra a partir de una convención, que es la Convención de Ramsar, que se celebró en 1971, en donde lo que buscaban era poder contribuir a la conservación de este tipo de ecosistemas. Y tal vez para comenzar vale la pena definir qué es un humedal para Ramsar y ellos enlistan que los ecosistemas como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos y áreas costeras como los marismas, los manglares, las praderas de pastos marinos, incluidos los arrecifes de coral, se pueden considerar un humedal costero. Así que, pues esta noche vamos a platicar sobre los manglares, esta especie que creo que lo dice Patti Santos, son el jamón del sándwich, están en medio entre el ecosistema terrestre y el ecosistema marino y juegan un papel muy importante para la salud de los ecosistemas y para el equilibrio de la vida en la Tierra. Y bueno, vamos a ver en qué estado están los manglares a nivel mundial. Se estima que hay una superficie de entre 177,000 y 152,000 kilómetros cuadrados de manglares en todo el mundo, del cual México ocupa aproximadamente el 5% de esta cobertura y con eso tiene el cuarto lugar a nivel mundial por detrás de Indonesia, Brasil y Australia. Así que sepamos que en México pues juega un papel muy importante, es una superficie considerable y por ello debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder contribuir a su conservación y a su restauración. En el caso de los manglares en México, la Comisión Nacional de Uso para la Biodiversidad en el 2015 estimó que existen aproximadamente 775,000 hectáreas de manglar en las 5 regiones en las que ha dividido nuestro país, de las cuales el mayor parte de su superficie se encuentra en la península de Yucatán y también se ha determinado que más del 72% de los manglares se encuentran dentro de áreas naturales protegidas. O sea que de alguna manera existe cierto manejo y cierta protección para estos ecosistemas, pero más adelante vamos a hablar de los retos en los que se encuentran. Eh, Creo que vale la pena también poner en contexto que si vamos a hablar de cuáles son estas contribuciones a la adaptación y a la mitigación del cambio climático que tienen los manglares, pues hablar un poco de en dónde estamos parados ante el cambio climático hoy en día. Como contexto, pues recordarán que el cambio climático es un efecto que se ha exacerbado de esta capacidad que tiene la Tierra para autorregularse, en donde
naturalmente existe cierta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que en su mayoría están compuestos por dióxido de carbono, pero también encontraremos metano, dióxido nitroso, entre otros. Y a raíz de la revolución industrial, de todo este desarrollo que se ha detonado a partir de hace cientos de años, pues las concentraciones de dióxido de carbono se han incrementado considerablemente en la atmósfera y esta misma capa de gases de efecto invernadero no permite que los rayos del sol reboten, sino que al contrario, se quedan al interior de la atmósfera y esto contribuye a que estemos incrementando la temperatura. Para el 2000 se había estimado que más o menos había un incremento de 0,5 grados centígrados. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué tan rápido ha estado aumentando esa temperatura. Y con el aumento de la temperatura y el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, se están detonando muchos impactos que efectivamente están vinculados a los efectos del cambio climático y que ya hoy por hoy creo que todos los hemos identificado. Tienen que ver con deterioros en la calidad del agua, tiene que ver con cambios en la composición de las masas forestales, también del incremento del nivel del mar y la pérdida de especies que podrían llegar hasta la extinción. Como les comentaba, pues la cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera ha ido aumentando. En esta gráfica podemos ver que para 1980 teníamos concentraciones cercanas a los 338 partes por millón, en donde todavía la Tierra podía autorregular su temperatura. Sin embargo, al día de hoy o al 4 de febrero, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están cerca de las 415 partes por millón. Esto significa que la cantidad de dióxido de carbono ha aumentado significativamente, que por lo tanto las concentraciones o el calor que es capaz de retener en la atmósfera, pues también es evidente en el incremento de la temperatura superficial de la Tierra, en donde encontramos que para el 2020, pues se considera que fue el año más caliente, lo compite entre el 2016 y Alan. 2020, y se está estimando que al día de hoy nuestra temperatura ya ha aumentado entre 1,2 y 1,35 grados centígrados desde pues digamos, el nivel de referencia, que se considera que el nivel de referencia es antes de que comenzara la revolución industrial. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver claramente cómo desde 1850 las temperaturas han ido incrementando, incrementando. Obviamente tienen variables o variantes que van a estar en función de fenómenos como el niño y la niña, en donde hay años más fríos, años más cálidos. Sin embargo, ha habido 7 años consecutivos en donde se rompen los récords del año más cálido y obviamente esto está directamente relacionado con el incremento de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Así que este efecto no solamente lo estamos viendo reflejado en la superficie de la Tierra, también se está viendo un incremento en la temperatura media del mar. Aquí podemos ver en el azul claro el incremento que hay en los primeros 700 metros de profundidad y a partir de lo azul oscuro ya es profundidades mayores a eso. Y pues si se fijan, desde 1960 podemos ver que las temperaturas han llegado a triplicarse a raíz pues de todo el calor que está absorbiendo el océano, ya que es justamente pues la masa que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra y absorbe más del 90% del calor que se queda atrapado en nuestra atmósfera. Por otro lado, el aumento del nivel del mar también es innegable. Se han hecho diversas proyecciones para poder entender más o menos cuál es el incremento que se tiene y
pues la proyección estima que a lo largo de este siglo se podrá subir 1 metro el nivel del mar. Pero ¿esto qué significa? Eso significa que muchas de las zonas insulares van a desaparecer, van a quedar inundadas y obviamente la línea de costa sobre las regiones costeras en las que nosotros vivimos también se van a ver afectadas. Entonces, aquí pues es importante que consideremos que el incremento del nivel del mar no solamente se debe al derretimiento de los polos, que es un efecto que creo que todos estamos observando de alguna manera a través de las noticias, en donde cada vez escuchamos que la plataforma de hielos polares se está reduciendo o en donde se liberan grandes icebergs que están incrementando el volumen de agua y están causando fuertes inundaciones en varias regiones del mundo. Esa es una de las causas que tiene el incremento del nivel del mar, pero otra de las causas es el incremento del volumen del agua a raíz de que su temperatura aumenta. Entonces, en la medida en la que nuestras concentraciones de dióxido de carbono aumenten, va a haber un incremento de temperatura y esto a su vez va a tener un incremento del volumen del agua del mar que definitivamente va a afectar a las poblaciones. Y aquí en esta imagen me gustaría que viéramos, pues, de qué se está hablando hoy en día, ¿no? El cambio climático juega un papel muy importante. Obviamente, el tema de COVID, vinculando a cambio climático, es el tema más hablado y esto tiene que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se vieron gracias a, pues, el lockdown, el encierro en el que todos entramos a partir de marzo. Obviamente, eso tuvo un decremento de emisiones, perceptible. Se estima que en los meses de abril, hubo una disminución más o menos del 7% de las emisiones, pero se teme que a raíz de que en algún momento todos nosotros regresemos a las calles a consumir combustibles fósiles principalmente, pues el incremento sea más un rebote que realmente continuar con ese descenso. Otro tema importante en el que se está hablando hoy en día es el mayor grado de, pues, de digamos, el incremento de la probabilidad de tener fuertes tormentas o ciclones que afecten a las comunidades costeras. Y por otro lado está el hecho de que las zonas, la línea costera se esté erosionando aceleradamente. Y creo que estos dos fenómenos en la ciudad de Cancún o en el estado de Quintana Roo lo hemos visto. 2020 fue un año que recibió muchas tormentas. De hecho, se considera que la temporada de huracanes del Atlántico en el 2020 fue la más activa a la fecha y fue la quinta más costosa de la historia. Obviamente, pues se vieron muchas zonas afectadas en el Caribe, no solamente en México, también en Belice, Guatemala, Honduras. Y esto tiene que ver porque la vulnerabilidad a la que estamos expuestas las comunidades es elevada. Si no estamos adecuadamente preparados, si no tenemos estructuras naturales que nos protejan, si nuestra capacidad de respuesta no es la adecuada y nuestro seguimiento a ese tipo de fenómenos tampoco es el adecuado, obviamente estaremos altamente expuestos y seremos muy vulnerables. Y bueno, fenómenos como la erosión costera, en donde las soluciones naturales o la vegetación de matorral costero o de manglares juegan un papel muy importante en la medida en la que nosotros lo conservemos, en la medida en la que permitamos que haga su labor y no lo cambiemos el uso por querer construir otro tipo de infraestructuras, ya sean de desarrollo turístico, desarrollo urbano, transporte, entre otros, que eventualmente generan procesos de erosión como el que vemos en esta imagen o como los que es posible observar en las playas de Cancún, de Puerto Morelos, de Solidaridad, bueno, creo que a lo largo de toda la costa quintanarroense. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con los manglares y con los humedales costeros? Pues creo que la mayor razón por la que a mí me gustaría platicar hoy de qué tienen que hacer los manglares ante el cambio climático es que tenemos la oportunidad de ver a esos ecosistemas como un aliado que nos ayuda a poder implementar acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. O sea, estamos viendo que es un fenómeno que nos afecta, que obviamente si vemos que
es un fenómeno que se ha ido acumulando a lo largo de los años por las decisiones que hemos tomado como mundo globalizado. Tenemos que hacer algo, debe de haber algo en nuestras manos que sea posible hacer, y de ahí que los gobiernos y las diversas instituciones internacionales se han planteado estrategias que permitan contribuir a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. ¿Y qué es esto? Bueno, pues vamos a hablar de mitigación como las acciones que podemos llevar a cabo para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones de las que estábamos hablando, de ir de una concentración de gases de efecto invernadero de 330 partes por millón hasta estar ahora en las 415, que obviamente contribuyen a que el incremento de temperatura sea evidente. Entonces, pues serán todas estas acciones que nosotros podamos hacer, y ahorita las vamos a ver a más detalle. Y por otro lado, ¿qué será la adaptación? Pues bueno, la adaptación van a ser las acciones que como sociedad podamos llevar a cabo para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, para reducir estos factores que estén en nuestras manos para que el riesgo de que nos afecte el cambio climático sea menor. Si hablamos de mitigación, pues vamos a encontrar acciones como la eficiencia energética, todo lo que tenga que ver con reducir el consumo de energía, que a su vez es generada en mayor porcentaje por combustibles fósiles y que por lo tanto pues van a tener una emisión de gases de efecto invernadero. Y creo que esto puede ir desde algo tan sencillo como el uso de energía dentro de nuestras casas, dentro de nuestras oficinas, en nuestras ciudades, y hasta llegar a la industria y a todo este, pues todo este sector que requiere altas concentraciones de combustibles para poder tener una producción. Por otro lado, otra estrategia para poder mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues será migrar hacia energías renovables, en donde nos ayuden a reducir las emisiones al dejar de consumir combustibles fósiles. Y alternativas pueden ser como las energías solares o la energía eólica, en donde creo que una estrategia factible es poder hacerlo a través de unidades en pequeña escala, ¿no? En donde desde nuestra casa, si es posible, podamos tener paneles solares que nos permitan proveer cierto porcentaje de la energía que requiere nuestro hogar, o el poder tener pequeñas unidades de parques solares o de parques eólicos, ya que, bueno, si nos fuéramos a gran escala, como todo lo industrializado, ahí puede haber otro tipo de impactos o de efectos que tengan el efecto contrario a lo que estamos buscando, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, bueno, como les decía, la eficiencia de los procesos industriales, también ahí hay un esfuerzo muy importante a nivel global por tratar de hacerlos, de reducir el consumo de energía, de hacerlo más eficiente. Y luego, por otro lado, tenemos el cambiar a transportes eficientes que tengan menores emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar a energías más limpias, hacer el uso de nuestro cuerpo y de la bicicleta, que también pueden ser otras opciones para tener una huella de carbono neutral o cero. En quinto lugar, tenemos que ver cuáles son aquellos mecanismos financieros que los gobiernos principalmente pueden implementar para tratar de regular estas emisiones, y ahí tiene que ver con los impuestos sobre el carbono y el mercado de emisiones. Los impuestos sobre el carbono son estas tasas que el gobierno puede establecer para regular a cierto sector. Supongamos que si quisiera regular al sector industrial, y entonces ahí se decide que cada industria de nuestro país va a poder emitir cierto número de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y en caso de que estas industrias sobrepasen ese nivel, pues entonces se les cobrará un impuesto sobre esa cantidad de emisiones excedentes, y de esa manera pues se incentivará que las empresas puedan ir hacia una eficiencia energética o hacia procesos más eficientes en general dentro de su industria. Y por otro lado está el mercado de emisiones,
que están muy vinculados a las soluciones naturales, en donde lo que se busca es que ciertas áreas disminuyan sus emisiones o contribuyan a tener mayor captura de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí se empieza a hacer pues un mercado, un intercambio, una compraventa entre créditos que suelen ser créditos equiparables a cierta cantidad de dióxido de carbono que se ponen en el mercado, y entonces aquellas industrias o aquellas personas que están interesadas en mitigar, en poder llegar a una neutralidad de emisiones, pues deciden hacer compras de este tipo de bonos. En el caso de las soluciones naturales lo vamos a platicar más adelante, pero los ecosistemas de manglar juegan un papel muy importante junto con los bosques y las selvas, ya que, pues como ustedes saben, de manera natural los ecosistemas forestales capturan dióxido de carbono para poder llevar a cabo la fotosíntesis, y a su vez, pues parte de los resultados del proceso de fotosíntesis es almacenar el carbono en tallos, raíces, hojas e incluso en el suelo. Y se ha determinado que en este caso los manglares suelen ser muy eficientes en comparación con otros ecosistemas para poder almacenar de 3 a 5 veces más dióxido de carbono del que puede almacenar un bosque o una selva. Y ahora hablemos de adaptación. ¿Qué es la adaptación? Pues bueno, recordemos que eran estas medidas que podíamos seguir para poder reducir nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. Y ahí se podrán llevar a cabo acciones como un cultivo flexible y variado de alimentos, el poder hacer restauración paisajística para proteger aquellos ecosistemas que a su vez nos brindan protección a nosotros como comunidades, el poder ubicar instalaciones y obras en zonas más seguras, en zonas que no estén directamente frente al mar, que no estén frente al cauce del río, que no estén frente a zonas que se puedan deslavar por tormentas. Otra estrategia puede ser el investigar y el desarrollar más sobre temas de catástrofes, seguridad, eh, sistemas de alerta temprana, y tener planes de adaptación que estén aterrizados a las realidades de las comunidades que queremos proteger. Y en este caso, pues las soluciones naturales también juegan un papel muy importante, ya que el caso, como decía anteriormente, el restaurar estos ecosistemas, como pueden ser las dunas costeras, los pastizales marinos o los ecosistemas de manglar, nos pueden dar esta protección que requerimos en caso de huracanes. También pueden ser aquellos ecosistemas que retengan toda la creciente por tormentas o por huracanes, y que además pues nos permiten recibir un sinfín de beneficios de los cuales depende nuestra protección, depende también la provisión de alimentos, depende el ciclo de nutrientes y también los ciclos hidrológicos, y por qué no, también estos sitios de esparcimiento en donde podemos tener paisajes tan bellos como el que veíamos en la primera foto, en donde podemos realizar actividades turísticas, en donde se desarrollan actividades eh, culturales, y que de alguna manera todo esto se vincula con ese bienestar que podemos recibir como sociedad. Pero bueno, ¿qué pasaría? eh, ¿Cómo sería un día sin manglares? ¿Qué pasaría si perdiéramos a este importante ecosistema que se encarga de filtrar las aguas que van desde Sierra Firme hasta las costas, de poder estabilizar las líneas de costa para que existan estas playas abundantes en las que podemos tener un día de relajación y de esparcimiento? ¿Qué pasaría si perdiéramos estos sitios de crianza de especies de interés comercial, como los meros, los pargos? ¿O qué pasaría si dejáramos de estar capturando estas grandes cantidades de dióxido de carbono que contribuyen a no alcanzar este punto de no retorno, en el que si llegamos a más allá de 1,5 grados centígrados, pues podría ser muy tarde? Entonces, creo que es aquí donde los manglares juegan un papel muy importante, acompañándonos en este, pues,
en este momento de la humanidad en el que estamos ante un fenómeno que se ha salido de control a partir de nuestras decisiones como sociedad. Y en el caso de la mitigación, como les contaba hace rato, pues los manglares juegan un papel muy importante, pueden capturar de 3 a 5 veces más dióxido de carbono. Estamos estimando que en regiones como Yumbalán, por ejemplo, los manglares pueden secuestrar alrededor de 750 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Y la mayor parte de su carbono va a estar en la zona subterránea, o sea, en el suelo. Y también se ha encontrado que estos ecosistemas, además de ser muy eficientes capturando el dióxido de carbono, almacenándolo en el suelo, también están en riesgo, porque una vez que nosotros cortamos, talamos, rellenamos o causamos cualquier tipo de daño a este ecosistema, el manglar se puede convertir en un emisor. Tiene como ese doble juego en donde o puede ser muy eficiente para capturarlo o puede emitirlo. Entonces, pues ahí iría en nuestra contra ante un tema de cambio climático. Y por otro lado, pues si nosotros contribuimos a restaurar zonas de manglar que se han perdido, tenemos la oportunidad de poder contribuir a sumar, o mejor dicho, a restar de la atmósfera este dióxido de carbono que se ha liberado por diferentes actividades, por todas las que estábamos hablando al principio, como la industria, el transporte, incluso la producción de alimentos. Así que no solamente nos beneficiaremos por su protección costera, sino que también, como una medida de mitigación, nos podrán ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Por otro lado, si nosotros nos aseguramos de conservar los manglares que actualmente tendremos, pues también es una manera de contribuir a la mitigación, ya que este dióxido de carbono no será liberado a la atmósfera. Así que juegan un papel en ambos sentidos. Y creo que, pues, como les decía, la península de Yucatán es una de las regiones que tiene la mayor proporción de manglar en nuestro país. Así que considerando que somos el cuarto lugar a nivel mundial en manglares y que la península de Yucatán es una de las regiones con mayor proporción de manglar, significa que tenemos una gran responsabilidad en la zona de contribuir a que se protejan, se restauren y se haga pues un uso sustentable de las zonas que están junto a ellos. Por el lado de la adaptación, pues creo que es importante recalcar que los manglares nos ofrecen una gran variedad de servicios ambientales, como lo estábamos diciendo hace rato. Tiene que ver con servicios de protección, de recreación, servicios culturales, servicios de provisión que están vinculados a alimentos como las pesquerías. También tiene que ver con la protección costera, con asegurar que haya una buena calidad de agua. Nos ofrecen servicios ya a mayor escala que tienen que ver con salud, con materias básicas para poder llevar a cabo nuestra vida en el día a día y también con este bienestar y con esta eh, pues, este estado, esta parte cultural a la que estamos acostumbrados, porque creo que, pues, en la ciudad de Cancún, imagínense un día llegar y no ver el manglar, ¿no? Creo que, hay casos emblemáticos en donde hemos podido saber lo que es, despertar una mañana y no tener este ecosistema, y no tener este espacio donde podamos ir a caminar, en donde podamos ir a pasar una buena tarde con nuestros amigos, con nuestra familia, donde podamos ir a observar un sinnúmero de especies que llegan a desovar o que llegan a descansar a esas zonas. Así que, pues bueno, los manglares en general pues tienen un papel importante tanto de mitigación como de adaptación ante el cambio climático. Sin embargo,
a pesar de todos los beneficios y bondades que tienen estos importantes ecosistemas, están fuerte amenazados, porque justamente al estar frente a las costas, pues suelen ser estos sitios en donde se propone desarrollar proyectos turísticos de alto impacto, en donde se quiere tener el club de playa a 1 metro de la costa. También tienen un muy mala fama. A lo largo de muchos años han sido considerados como estos pantanos que solamente crían mosquitos y huelen mal, sin entender realmente, pues, cuál es la razón, ¿no? Porque justamente están haciendo muy bien su trabajo, es que seguramente tengan estas características. Así que, pues, se han convertido en muchos casos en estacionamientos, en tiraderos clandestinos, en zonas que están más bien destinadas al desarrollo turístico, sin pensar en todo lo que estamos perdiendo, tanto en valor de mitigar emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera o de tener beneficios como la cultura, como el alimento, como la protección, como la calidad del agua para poder tener esas costas azules que caracterizan al estado de Quintana Roo. Bueno, y a nivel nacional puedo decirles que, está pasando algo similar. La pérdida de manglares, a nivel hormiga, en baja escala, es evidente en todo nuestro país, y la degradación también juega un papel muy importante para perder estos importantes ecosistemas. La degradación tiene que ver con el que decidamos construir vías de comunicación que puedan bloquear los flujos hidrológicos que alimentan a estos ecosistemas, o puede venir a raíz de que decidamos construir desarrollos habitacionales justo en donde solía ser una zona de manglar, o tiene que ver con convertirlos en tiraderos clandestinos para que eventualmente se terminen rellenando y podamos usarlos para otro tipo de actividades. Entonces, vemos que, por ejemplo, de 1970 a la fecha, se han perdido más de 82,000 hectáreas de manglar en todo nuestro país. Eso imagínense qué significa en términos de cambio climático, cuál ha sido la contribución en toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por la pérdida de estos ecosistemas. Y bueno, creo que también vale la pena recordar que en nuestro país estos ecosistemas están protegidos por ley, desde la Constitución mexicana con un derecho que es el artículo cuarto, con un derecho a un medio ambiente sano, pues desde ahí ya empieza la protección, ¿no? Y después con la Ley General de Vida Silvestre, las normas oficiales mexicanas y los códigos penales que establecen que no podremos cortar, rellenar, desecar ese tipo de ecosistemas justamente por el papel tan importante que juegan, pues nos ha dado las herramientas para poderlos proteger. Sin embargo, aunque estén en la ley, si nosotros como sociedad no accionamos estos instrumentos, ellos no pueden hacer nada por los manglares simplemente por estar ahí. Es más el poder y el compromiso que podemos tener nosotros como sociedad, haciendo conciencia de los servicios ambientales que nos proporcionan estos importantes ecosistemas y del valor que tienen para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces, tiene que ver más con el respeto que tenemos nosotros por el medio ambiente, tiene que ver más por las decisiones que tomamos en el consumo, en elegir en dónde queremos vivir, en elegir en dónde queremos visitar, en elegir qué actividad queremos pues incentivar o soportar, ¿no? Con nuestras decisiones de consumo. Y entonces sí, podremos hacer uso de estas leyes que nos permiten protegerlos y asegurar que se queden y que contribuyan a mitigar el cambio climático y a prepararnos para lo que pueda venir, porque como hemos visto, pues la tendencia es a la alza. Entonces, son aliados invaluables para nosotros para poder estar preparados en los cambios que estamos enfrentando hoy en día. Así que a mí me gustaría cerrar esta conversación diciendo que los manglares son resiliencia.
Creo que si tienen todas estas bondades y nos ofrecen todos estos beneficios, es porque ellos han desarrollado esa adaptación. El hecho de que estén frente a las costas, que tengan que tener estas raíces para soportar el embate de huracanes, del viento, pero que a la vez tienen esa bondad para poder soportar o poderle dar hábitat y zonas de crianza a especies que a su vez nos alimentan a nosotros, creo que eso es un valor que no podemos negar y que debemos de tratar de seguir, pues, preservando, conservando y al mismo tiempo contribuyendo a que esto sea posible, a que la conservación, la restauración y el manejo sustentable de los ecosistemas de manglar sea una realidad en nuestro país. Así que, pues, esa sería mi presentación de esta noche y muchas gracias por la invitación. Minerva, pues muchísimas gracias. La verdad, interesantísimo esto y siempre, pues haciéndonos como, perdón, perdón, siempre como generándonos un impacto, saber que es algo tan importante en la vida humana, en nuestra supervivencia y que a pesar de todas estas leyes que vimos en esta imagen que nos presentaste, en la realidad no vemos que estén protegidos como debieran. Y decías el valor que tienen y precisamente Patti Santos nos dice algo que me encantó la pregunta y cómo la hizo. Dice, dada la gran cantidad de beneficios y mitigación obtenida por los humedales costeros y si en teoría los ecosistemas tuvieran precio por hectárea, ¿piensas que ante el escenario de cambio climático los humedales costeros son lo más valioso de todos los ecosistemas? Pues, creo que no solamente los considero que los ecosistemas de manglar no solamente podremos valorarlos por su servicio de captura de carbono, que sí, obviamente si lo ponemos en una balanza, pues va a estar por arriba de lo que podrán capturar otro tipo de ecosistemas. Sin embargo, creo que los manglares tienen otros muchos beneficios que podríamos sumar y que a su vez van a estar vinculados al cambio climático. Necesitamos asegurar nuestra protección, eso tiene un costo. Necesitamos asegurar nuestra alimentación, eso tiene un costo. Necesitamos asegurar agua de calidad, eso también tiene un costo. Entonces, si vamos sumando el valor que puede tener para nosotros todos esos servicios y todos esos beneficios, sí podría decir que es uno de los ecosistemas, no podría asegurar que es el número uno, pero creo que sí es un ecosistema esencial. Creo que por alguna razón están en casi todo el mundo, están en las zonas, pues, centrales de la Tierra, de los continentes, y juegan un papel importante de las costas como las conocemos hoy en día. Claro, y justamente en un momento en que estamos por que se autorice el nuevo PDU, por ejemplo, de esta zona de Playa del Carmen, en donde lo ves y lo analizas y no tiene como muchos pies y cabeza en relación a la realidad, a lo físico, ¿no? Y lo importante que es precisamente ver esta riqueza que tiene este lugar para esos nuevos órdenes urbanos, ¿no? Dice Enrique Burton que el origen de estos problemas y sus posibles soluciones, todo sumando, requieren un cambio de valores en la sociedad, que el afán de apropiación y acumulación material dé paso a la digna moderación para el bienestar general. No sé, Enrique, si quisieras aportar algo, quisieras tomar la palabra para decir algo sobre esto, que me parece muy interesante. Hola, buenas tardes, noches. Eso, lo que leíste, gracias, es la idea central que quiero aportar. Creo que el cambio está en nosotros, pero no como un estribillo, sino que en realidad sí gente que está actuando empieza por ahí, ¿no? Por cambiar esos valores, en pensar que para transportarme, pues no necesito aunque pueda pagarla, no necesito la camioneta de nueve asientos cuando soy yo y mi pareja o un hijo, cuando mucho. Este, entonces, pues me compro un auto a la medida de lo que realmente necesito, no lo que quiero proyectar. Y cosas como esas, ¿no? Ir cambiando todos esos parámetros que tenemos, que están fuertemente influenciados y desarrollados por los intereses
económicos, por supuesto. Vivimos en un sistema que lo que privilegia y lo que necesita para sobrevivir es el consumo constante, que va en detrimento de todos estos recursos que ya se ha dicho mucho, van siendo insuficientes y mal utilizados por este modelo de consumo. Pero pretender cambiarlo únicamente desde las leyes, por ahí se mencionaba Minerva, la reglamentación, todas las leyes que protegen al manglar y de las cuales tenemos que hacer uso, sí, de acuerdo, tenemos que utilizarlas, pero como algo que ya tenemos a la mano, que es urgente y que no podemos dejar pasar. Pero el cambio de fondo es que un día no necesitemos o necesitemos un poco esas leyes, porque en el actuar de las personas, aún los que son inversionistas o el ciudadano común, está en primer lugar la preservación de estos elementos tan importantes, sin lo cual tarde o temprano todo lo demás no va a servir de nada. Entonces, por ahí es mi aportación. Qué bueno que hay organizaciones como ustedes que están aquí, que constantemente se están acercando a las personas para hacerles llegar esa información. Yo creo que ni siquiera es convencerlas, sino darles la información, y como es información muy bien fundamentada y que incluso de una lógica muy sencilla se ve su congruencia, la gente cuando la escucha y la conoce, pues sí, al menos los hace reflexionar, y no poco se irán cambiando las actitudes y afanes destructivos que pues se nos han ido inculcando y que hemos abrazado de manera inconsciente. Gracias. Tiene Javier la mano levantada, Javier Ortiz. Perdón, Lupita. Javier Ortiz tiene su mano levantada. Supongo que quiere hablar, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá todavía son tardes. Yo quería preguntarles si saben o si se ha publicado algún estudio o se ha hecho alguna investigación sobre la relación entre el sargazo y los manglares. Pues directamente que yo tenga conocimiento, no. Se ha inferido que hay de alguna manera de algún tipo de relación entre el tema de la calidad del agua y el incremento de nutrientes en la zona costera, que está muy vinculado al incremento de la masa de sargazo. Y creo que, pues, como les comentaba, los manglares juegan un papel muy importante porque justamente son estos filtros. Gracias a todos los manglares que están en las costas, se puede regular la cantidad de nutrientes y de contaminantes que salen a la porción marina. Entonces, en la medida en la que nosotros perdamos los manglares, obviamente la capacidad de filtración se va a reducir y pues la proporción de nutrientes y de contaminantes que va a salir a la costa va a aumentar, lo cual puede generar que este tipo de algas como el sargazo o como otro tipo de algas pues crezca rápidamente porque tiene muchos nutrientes. Y es como una gran cadena, ¿no? Si tienes un incremento de algas, si tienes un incremento de sargazo, eso quiere decir que se va a cubrir el lente de agua, por lo tanto no va a haber paso de la luz, no va a haber intercambio de oxígeno, se va a incrementar la temperatura y desencadena una serie de efectos negativos para el ecosistema. Así que no pudiera mencionar un estudio como tal que conozca, pero sí puedo decir que está vinculado de alguna manera la calidad de agua, nutrientes y manglares. Muchas gracias. Con gusto. Francisco Alcocer nos dice que es necesario encontrar fórmulas de evaluación económica para los manglares, porque es difícil competir con quien invertirá dinero para lo que son desarrolladores o autoridades, ¿no? O sea, tratar de poder rebatir esos argumentos económicos con desarrolladores o autoridades, ¿no? Y sí existen valoraciones económicas, son ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, ahora mismo no tengo el número de cuánto se ha estimado que puede tener de valor una hectárea de manglar, pero les puedo decir que en la zona de Cozumel se llevó a cabo un estudio que se llama Ecovalor. Podrían buscarlo así, Ecovalor Cozumel, y ahí determinaron el valor de protección costera y de turismo que tienen los manglares y toda el arrecife
para la comunidad de Cozumel. Entonces ahí pues ya ahí son dos valores, ¿no? El protección y el turismo, pero si le sumáramos costero, si le sumáramos pesquería, si le sumáramos materiales, belleza escénica, obviamente pues los valores pueden estar por arriba de lo que podría costar un desarrollo. Sin embargo, creo que el juego de equiparar el valor del ecosistema con el valor del desarrollo turístico es también un tema, pues, controvertido, ¿no? Porque podría llegar alguien que nos diga, yo estoy dispuesto a pagar, y esa no sería la solución. Creo que hace rato me parece que Enrique se llama la persona que nos estaba diciendo, tiene que ver más con la cultura de la persona, tiene que ver más con cómo como sociedad, de qué manera respondemos a la pérdida o a la conservación de esos ecosistemas, a nuestras decisiones. Simplemente les podría contar, o sea, tiene que ver con el que permitamos que se pierda un ecosistema para que se convierta en un desarrollo comercial o en un desarrollo turístico, pero que a la vez veamos todo el impacto que se está causando con las inundaciones que se están dando en las zonas circundantes de ese desarrollo, o con la pérdida de hábitat para la fauna que tiene que migrar a otros sitios. O sea, creo que si nos hacemos más conscientes en todo ese impacto que se genera por la pérdida de los manglares, y si ante esas situaciones nosotros respondiéramos como sociedad, pero de una manera informada, de una manera en donde demos elementos para que sea evidente que esa no es la mejor decisión, creo que ahí podríamos generar un cambio importante. Dice Patti Santos que los manglares son una fuente de posibilidades, sin duda. Así Y en la es. opinión de Patti dice que la educación ambiental fuera un quehacer fundamental del desarrollo humano. No habría ninguna necesidad de tener leyes ambientales. Coincide con Francisco Alcocer, ¿no? Francisco te pregunta que cuál es el valor de los servicios ambientales. ¿Cuál es el valor? Pues les decía que voy a dejar de compartir esto, que se han hecho diferentes valoraciones y se han dado estimaciones que van más allá de los $100,000 por hectárea, pero las estimaciones que se hacen, es importante que se considere el sitio, es que es importante que se consideren los servicios que se están proporcionando. Entonces, a veces se pudiera comparar, ¿no? Que el valor que se estimó en Baja California podría ser equiparable al valor de que se tienen en los manglares en Quintana Roo. Sin embargo, es necesario hacer un análisis un poco más profundo para no ir a tener como un margen de error muy alto. Pero son valores significativos, son considerables. Dice Enrique otra pregunta que hace que me pareció interesante, que si es técnicamente viable que en zonas verdes urbanas se puedan tener áreas de humedales, se pueden crear y sostener en esos espacios. ¿Ayudaría desde el punto de vista ecológico o está volando mucho su imaginación? Pues bueno, los manglares necesitan ciertas características del hábitat para poder desarrollarse. Si recordamos un manglar, pues un manglar necesita estar inundado, tiene que tener algún tipo de conexión directa con el agua. Muchas veces en Quintana Roo se da por las corrientes subterráneas, no quiere decir que tenga que estar inundado todo el año. También tiene que ver con la salinidad, tiene que haber cierta salinidad para que las especies se puedan desarrollar, tiene que ver con, pues, con el sustrato. Entonces, tal vez crear un manglar mejor dicho, en una zona verde, crear un manglar podría ser complicado, pero tal vez sí se podrían restaurar áreas que en su momento fueron manglares y que están pues abandonadas, ¿no? Creo que un ejemplo muy tangible y muy cercano puede ser un sitio como Tajamar, que de un día a otro terminó sin manglar porque fue talado, porque fue rellenado, pero que la magia y la resiliencia del ecosistema y de la naturaleza está permitiendo que se recupere. Tal vez no a la velocidad que esperáramos, pero lo está haciendo. Y así como está ocurriendo en ese sitio, hay muchas otras zonas en donde los manglares de manera natural o de manera causada por el hombre se han degradado, se han perdido y se recuperan, ¿no? Creo que Patti tiene mucho que contarnos de restauración de manglares porque ella tiene mucha experiencia sobre eso y es posible. Claro. De hecho, dice ella que cuando un desarrollador vea que en un humedal costero sano como parte de lo que vende, lo vería como su bien activo más valioso
y en el que ni siquiera tuvo que invertir. Ahí estaba, ¿no? Exactamente lo Así que es. dice Patti Santos. Deberán de ser vistos así. Y todos, no solamente los desarrolladores, creo que nosotros como ciudadanos también deberíamos de verlos como un activo, o sea, ¿cómo va a ser posible que cuando hay un huracán y todos nos estamos guardando, la gente sale a cortar el manglar? Al contrario, es cuando deberían de decir, chin, ¿por qué no tenemos más hectáreas de manglar que nos protejan? Entonces, todos deberíamos de verlo así, como un aliado, como un activo, como alguien que, o bueno, como un ser que nos da más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sí, 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 en ese sentido también está la última intervención que nos hacen ellos. Lupita, ¿quisieras decir algo? Pues que estamos muy a gusto aquí con esta plática y yo creo que es así como para seguir, ¿no? Seguir trabajando, nos surge hacer más difusión sobre este tipo de temas para que pues podamos proteger lo poco que nos queda. Es alarmante, ¿no? Sí, y la ventaja creo que es que hay muchos expertos que desde su punto de vista tienen algo que decirle a la sociedad desde su experiencia, así que chicas, sí, yo las invito a que con más frecuencia nos traigan a estos foros, porque creo que parte de nuestra labor como investigadores o como científicos o como expertos es el poder acercar esta información al público en general. Fíjate que tocas un punto muy interesante y muy importante y creo que también es el fondo de la existencia de Mose Yaxcuxtli y de esa pasión que tienen Lupita y Laura Patiño, fundadores de esta asociación, el poder compartir estos conocimientos, transmitirlos, porque desde el conocimiento y desde la educación ambiental nos podemos acercar precisamente a estas acciones de conservación. Porque nos frustra mucho saber que hay gente como tú, Minerva, y como Patti Santos, y como todas estas personas que sobre todo aquí hemos conocido, que han dedicado su vida a la investigación, a aportar todos sus conocimientos, y que ya hay leyes para todo, y que ya hay normas para todo, y que sin embargo en la realidad seguimos viendo cómo el ser humano sigue imperando la parte económica, material, moderna, cómoda, por encima de lo natural. Entonces, nos hace falta activismo y esta es la función de estas asociaciones o de estos espacios, que podamos permear en la gente esta necesidad de tener acciones para ayudarlos a ustedes a que realmente se apliquen este trabajo que han realizado para que podamos lograr algo, porque a veces nos sentimos como con los brazos atados porque somos muy pocos los que nos unimos a este tipo de acciones, ¿no? Así que pues ojalá que este espacio sirva para lo que tú dices y para lo que Lupita ha querido siempre. Bueno, aquí Micaela pregunta que quería preguntarle si de casualidad están al tanto de algún proyecto de reforestación y propagación de manglares que acepte voluntarios. Bueno, aquí está Patti Santos y también Minerva, que quizá nos pudieran poner aquí su correo electrónico y las pudieran contactar por... Sí, claro, pues puedo volver a compartir mi correo electrónico. ¿Están viendo Sí, perfecto. pantalla? Minerva.rosete@gmail.com. Sí, pueden escribirme ahí y yo ahora mismo no tengo un proyecto como tal de restauración, pero seguramente podríamos encontrar alguna actividad que se esté llevando a cabo ahorita en el estado. Quizás Patti nos podría orientar en ese tema, ¿no? Patti Santos. También, sí. También Patti Sí, podría. o conectarlos con los investigadores que estén haciendo ahora algún otro tipo de trabajo de restauración, aunque no necesariamente implique reforestación. También se está apostando mucho por la rehabilitación hidráulica, o sea, volver a conectar los flujos de agua que, como dice Minerva, son los que le dan vida al humedal, ¿no? Entonces, y manos voluntarias siempre hacen falta. Sí, siempre. Todos podemos poner nuestro granito, unos en un tema sensibilizando, comunicando, difundiendo, otros en el campo, otros haciendo valoraciones, otros llevando la información a los espacios de política, de toma de decisiones. Creo que tiene que ver más con
qué herramientas usamos que están a nuestro alcance. Es más cómo accionamos con nuestros recursos y aliarnos. Creo que esa es la magia de tal vez del tema de cambio climático y de los manglares, que cada uno desde su profesión, desde su disciplina, desde su conocimiento, puede contribuir de alguna manera. Claro. Así que... Claro. De hecho, ahora precisamente con el Día de los Humedales hubo varias pláticas y el doctor Jorge Alfredo Herrera Silveira, que estaba yo buscando esto, tiene trabajos muy interesantes en Yucatán y precisamente en este momento está convocando a voluntarios para unirse y sumarse a estos proyectos, y es impactante ver cómo hay algunas zonas que cómo quedan devastadas de repente y después de un tiempo, cómo vuelven otra vez a revivir, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos buscar también que ya hay programas, pues, andando, ¿no? Sí, justamente creo que el doctor Herrera es una piedra angular en la restauración y la conservación de los manglares y de alguna manera todos estamos cercanos en algún punto. Así que si alguien quisiera involucrarse con proyectos de restauración, seguramente él podría ser una pieza clave para encontrar un lugar en donde poner mano y empezar a hacer restauración. Muy bien. Pues ha sido un placer. Les quiero comentar que una manera de estar dándole difusión a estos temas es compartirlos. Y entonces esta presentación está siendo grabada y la vamos a subir el link en la página de Facebook de Mose Yaxcostal, y ahí pueden ya sea descargar la conferencia o compartirla. Más bien compartirla, ¿verdad? Tenemos que darle mucha difusión a todo esto. Entonces, estamos muy contentas de tener a Minerva compartiendo, siempre dispuesta. Y este tipo de pláticas, bueno, ahorita con la pandemia todo cambió y el año pasado, cada semana tuvimos diferentes invitados, y una de las primeras invitadas fue Minerva, como dijo Patti, pero estuvimos hablando de temas muy interesantes sobre árboles, cambio climático, fauna silvestre, cenotes urbanos, o sea, ¿cómo? Cenotes urbanos, justamente decía. Cenotes urbanos, es muy interesante, y esto es parte tenemos una red de capacitadores socioambientales, y parte de las actividades es esta retroalimentación, esta capacitación continua, de estarnos al día, poniéndonos al día de lo que está pasando, de lo que hay, para pues estar actualizándonos con los temas y pues seguir difundiendo toda esta información. Entonces estamos muy, muy contentas. Patti Godínez es la coordinadora de esta red y es súper apasionada también. Y entonces estamos así súper, ya bien prendidas, porque empezamos tardecito nuestras actividades de Mose por cuestiones de salud y de tiempos, pero ya estamos acá y seguro van a estar viendo que cada 15 días vamos a estar teniendo este tipo de pláticas, porque aquí en Quintana Roo tenemos investigadores de talla mundial y tienen tanta información que, wow, creo que hay que aprovecharlos, ¿verdad? Sí, sí, la invitación, y sobre todo nos motiva mucho que tengamos la presencia en estos espacios también de Patti Santos, que ya le hablaremos para pedirle un espacio también para que nos comparta su experiencia y pues bueno, que esté ella aquí hoy con nosotros, pues todavía más entusiasmo nos genera. Y bueno, y qué mujerones, ayer fue el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y tenemos aquí a estas mujeres que pues de verdad son especialistas en su tema, y bueno, wow, compartiéndonos aquí su conocimiento y su presencia, pues estamos muy honradas por eso, muy honradas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, muchas felicidades, Minerva. Estuvo muy claro, muy didáctico, muy bonito. Gracias, Patti. Nos encanta somos muchos y seremos más. Así es, así será. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todos su tiempo que prestaron para esta plática. Sabemos que es fin de semana, ¿verdad? Y, bueno, ahorita estamos en pandemia, no podemos irnos de rebelde, ¿verdad?
Así Tenemos que cuidarnos. Hay que guardarse. Bueno, pues saludos desde la otra península, dice aquí Alfredo. Francisco Alcocer. Francisco Alcocer, no Alfredo. Desde la otra península y buen fin de semana. Pues buen fin de semana a todos y muchísimas gracias. Pasen excelente noche y estén pendientes de nuestra próxima conferencia. Claro. Gracias, que tengan buena noche. Gracias, Pati. Gracias. Hasta luego. Pati Santos por estar presente. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena noche. Buenas noches.